Bueno, solo les voy a dar, como vamos a entrar a un nuevo tema que es toda la parte del cálculo vectorial. Entonces voy a entrar primero para dar un poquito de funciones vectoriales y esto voy a tratar de darlo en la computadora para que ustedes tengan una mejor idea de lo que estamos haciendo. Porque ya graficar estos campos vectoriales o cosas así es un poquito complicado. Entonces primero vamos a entrar con lo que es una función vectorial. Entonces, solo como definición, yo de todos modos les voy a subir este material al GES, ¿sí? Pero ya ustedes si quieren copian, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una función vectorial? Es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y el contradominio es un vector. No es nada nuevo realmente para ustedes. Yo creo que han trabajado un poco con funciones vectoriales. Se recuerdan cuando el doctor Suger construyó lo que era la curvatura. En Mate 4, como usted escribió la curvatura de una función y Cabal lo trabajó con funciones vectoriales. Entonces dice, es una función cuyo dominio es el conjunto de números reales y cuya imagen es el conjunto de vectores en R3 para este caso, ¿verdad? Vamos a hacer, para funciones vectoriales por lo general hablamos de R3, pero podría ser en R2. Entonces, si f, g y h son funciones componentes del vector. ¿Qué se refiere a funciones componentes? Es que tengo un vector que tiene componentes x, y, z. Un vector tridimensional estamos hablando, ¿verdad? En 3 dimensiones. Entonces, puedo tener un vector aquí con coordenadas x, y, z, si fuera un vector. Entonces, ahora a la hora de hablar de una función vectorial, voy a tener que la función r de t, bueno, allá abajo lo tengo, tiene esta función f de ti más g de tj más h de tk, con lo que ustedes ya trabajaron la parte vectorial, ¿verdad? Estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, la diferencia es que estas funciones se llaman funciones escalares, que son las componentes del vector, ¿verdad? Bueno, funciones componentes también, pero o funciones escalares. Entonces, la función vectorial nos queda de esta forma, que es esto. Entonces no hay nada nuevo para ustedes, simplemente que ahora en vez de tener un par de numeritos, por ejemplo, podríamos tener 3t más 1 en i más t en j más t cuadrado más 2k. Es una función vectorial, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo para el dominio? ¿Quién es? Valores de t. Para cada t hay un vector, ¿en dónde? En RT. Entonces aquí tengo vectores, ¿verdad? Tengo un vector. Muy bien. Entonces, solo como recordatorio, ¿cuál es el diferencial de una función f? ¿Cuál es el diferencial de una función f? Dada una función f, ¿quién es de f? De f de x voy a poner. ¿Se recuerdan de eso o no? ¿Cuál es el diferencial de coseno? Vamos más para atrás. ¿Cuál es el diferencial de x? Eso es el diferencial de x. ¿Qué es lo que hicieron? El diferencial de x es la derivada de la función por el diferencial de la variable en la que estamos derivando. Entonces la derivada de x es 1 por dx. El diferencial de coseno, ¿quién es? La derivada del coseno menos seno de x por dx. Diferencial de f, ¿quién es? La derivada de la función por el diferencial de la variable. Estamos, solo como recordatorio hemos trabajado con esto, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo a ustedes, supongamos un ejemplo, ¿verdad? El integral del seno al cubo de x por el coseno de x. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la solución de esto? Coseno a la cuarta partido 4, porque esto que está aquí, ¿quién es? El diferencial de seno. ¿Cómo lo hacían ustedes? U es igual al seno de x. ¿Quién es de u?
es coseno de x. Esto sí lo entienden, pero aquí lo que están haciendo es esto, porque u es seno de x, ¿quién es de u? Esto es diferencial del seno de x. ¿Estamos? Es coseno de x, esto es u al cubo diferencial de u, esto es u a la cuarta partido 4, seno a la cuarta partido 4. Entonces ya han trabajado con esto. Entonces, con esto, para una función vectorial, tengo que el diferencial de la función vectorial es la derivada de la función vectorial por el diferencial de la variable t. Usamos t por lo general para denotar tiempo, porque en esto vamos a ver muchas cosas que dependen del tiempo, pero podría ser otra variable, ¿verdad? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, un ejemplo de funciones vectoriales, eso nos lo vamos a llevar un poco rápido. Por cuestiones que ya no pude, porque ya no tuve tiempo para terminar de preparar la siguiente parte de la clase en la computadora, vamos a tratar de hacerlo aquí en la pizarra. Ejemplo, graficar la curva, es eso, ¿ah? Está mal escrito ahí. Graficar la curva esa que está ahí. Muy bien. Graficar la curva cuya ecuación vectorial es esa que está ahí. Entonces tengo r de t es igual a coseno de ti más seno de t j más t por k. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comporta la x? Aquí lo que tenemos es una función vectorial. La componente en x es coseno de t, la componente en y es seno de t y la componente en z es simplemente t. Yo aquí me voy a parar cayendo. Igual no es mi computadora, es de José, entonces. Bueno. ¿Estamos? Entonces, veamos. Entonces, veamos. Dice, la x es coseno, la y es seno. ¿Qué es eso que está ahí? No lo pensemos en dos dimensiones. Asumamos z igual 0, es decir, asumamos que no hay z. ¿Cómo se miraría esto en el plano XY? Aquí tengo una función vectorial para x, y, z, una función vectorial en 3 dimensiones. Veámoslo primero en 2 dimensiones. Aquí está el eje z, ¿eh? Pero voy a verlo simplemente de planta. ¿Quién es? Cuando z vale 0, ¿qué es esto? Una circunferencia de radio, ¿cuánto? ¿Cuáles son las paramétricas de una circunferencia? No, muchacha. Ustedes sí, hoy no. Que el lunes, ¿verdad? Paramétricas de la circunferencia, ¿se recuerdan de eso o no? Voy a asumir, aquí tengo una circunferencia de radio R. ¿Qué quiero? Encontrar las ecuaciones para todo punto de la circunferencia, es decir, dar las paramétricas de la circunferencia. Denme un segundo. Tengo una circunferencia de radio R, quiero encontrar la coordenada respecto de t para todos los puntos. Si aquí es el ángulo t, estoy parametrizando respecto del ángulo, y este es el punto x, y. ¿Cuánto vale esto? Y. ¿Cuánto vale esto? X. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale el seno de t? ¿Cuánto vale el seno de t? Y partido R. ¿Cuánto vale el coseno de t? X sobre R. ¿Qué quiere decir? Que Y es igual a R, seno de t, y X es igual a R, coseno de t. El ángulo varía entre dónde y dónde, entre 0 y 2pi.
¿Se recuerdan de eso o no? Ecuaciones paramétricas para circunferencia, sacamos las ecuaciones paramétricas para la elipse, la hélice circular de radio R cuando estamos allá arriba, ¿se recuerdan? Bueno, en el círculo de radio R. En este caso el círculo es unitario, ¿por qué? Porque tengo un 1 aquí, pues. ¿Estamos? Entonces, aquí tengo un círculo de radio 1. Entonces aquí fuera, bueno, más o menos aquí, ¿verdad? Digamos que, bueno, ahí está ese círculo, ¿verdad? Viéndolo de planta, estaría un círculo de radio 1. ¿Y cómo se comporta la Z? Voy a dibujar bien con su línea de tierra y todo. Ustedes ya todos llevaron dibujo, ¿verdad? Entonces tengo una circunferencia. Aquí tengo la línea que se llama ¿cómo? La línea voy a poner aquí. Ya llevaron dibujo todos, ¿no? Es la línea que le llaman de tierra, ¿verdad? Y ahí es viéndolo de planta, estoy poniéndole el ojo arriba a la figura. ¿Y cómo se comporta la Z? No, hablando ya, cuando la Z es 0, aquí está el XY. Ahora ya agregando en tercera dimensión, ¿cómo está comportando la Z? Z como una recta. La recta va a variables de t, ¿estamos? Si una recta sería así, pero se va al infinito, ¿eh? Porque no sabemos hasta dónde para, no me dijeron a cierta altura ni nada. Entonces, ¿qué quiere decir? La X y Y se están comportando como un círculo, pero la Z, por cada vez que está para t igual 0 está aquí, para t igual 1 está aquí. Entonces, ¿qué pasa con la X? Se va generando una cosa, algo así. Hagámoslo aquí. Voy a hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo más decente. Solo voy a hacer una cajita para poderme... Bueno, más o menos. Venga, ahí es una cajita, ¿verdad? Punteada, más o menos torcida, pero... Entonces, si parto de aquí, dice, la X y la Y están haciendo círculos, mientras la Z está creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Entonces va generando una cosa, algo así. Estamos, si lo viéramos de planta, estamos viendo esto. Y si hiciéramos un corte, estaríamos viendo, bueno, aquí no estamos viendo, vamos a hacer la figura de una vez. Estaríamos viendo una recta. Si cortáramos hasta 0 y 2 pi, entonces quiere decir que donde inicia, donde termina. Si hiciéramos un corte, esto es lo que se llama, ¿se recuerdan? La hélice circular de radio R, que es como que agarráramos un cilindro y comenzáramos a pintar así. ¿Dónde se puede generar? Así, agarren una hoja cualquiera, no tengo una hoja, pero si agarran una hoja y le tiran una recta de esquina a esquina y luego con la hoja forman un cilindro, justamente eso es la hélice circular de radio R, y la altura sería la altura de la hoja, altura h, ¿verdad? Estamos. Entonces, esas ecuaciones me generan una hélice circular. Como no me dicen de dónde a dónde varía t, no puedo decir la altura, ¿verdad? Entonces se genera eso que está ahí. ¿Alguna duda? Entonces una función vectorial es algo bien sencillo, solo es introductorio. Muy bien, ejemplo 2. Hallar una función vectorial que represente la curva de intersección. Seguramente el corrector está poniendo, el corrector del editor. La intersección del cilindro ese que está ahí y el plano ese que está ahí. Entonces, tengo un cilindro, tengo un plano que está haciendo un corte. En este plano que está aquí se forma esa elipse. Entonces, ¿qué quiero encontrar? La función vectorial que me determina eso. Entonces, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo de la misma manera que analizamos esto que está acá. Entonces, para ver cómo se comporta la X y la Y, ¿qué tengo que hacer? Para saber cómo se comporta la X y la Y, ¿qué hago? ¿Qué hicimos para este caso? Dijimos, asumamos que la Z es 0 y vimos que cuando la Z era 0, vamos a poner
Bueno, y cuando la z, esto de aquí era 0, me quedaban estas dos funciones, y la x y la y, me quedaba x coseno y la y seno. Entonces dimos que era una circunferencia. Entonces dijimos, bueno, si lo miramos de planta, si pusiéramos el ojo aquí viendo para acá, está un poquito difícil dibujar con este mouse, pero si pusiéramos el ojo ahí viendo para acá, estamos viendo una circunferencia. Entonces asumimos 0 la z para poder ver en x y y cómo se comportan, y luego miramos cómo se comportaba la z. Entonces, ¿qué pasa? Para la figura que viene, para la figura que esa, ¿qué voy a hacer? Asumamos la z igual a 0 y miremos qué hay, y luego miramos qué pasa cuando la z ya no es 0. Entonces, si miramos de aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Una circunferencia. ¿De qué radio? Aquí está. Entonces, la x va a ser igual a ¿quién entonces? ¿Qué va a ser igual? Es un círculo de radio 1. ¿Cómo quedaría? ¿X igual a quién? 1, que sería 1 por el coseno de ¿quién? T. ¿Y la y quién es? 1 por el seno de T. 1 es el radio. Entonces estamos poniendo, déjenme ver, estamos poniendo el ojo aquí, ¿verdad? Aquí estamos poniendo el ojo y estamos viendo cómo se mira esta figura aquí. Entonces al verla miramos, ¡pum! Ahí hay una circunferencia, quiere decir que y aquí están los ejes. Aquí está el eje X, Y, Z. Por la naturaleza del cilindro, estamos viendo que es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Muy bien. ¿Alguna duda de eso? Ya tenemos la X y la Y. ¿Qué quiero? La función vectorial. La función vectorial que va a ser de la forma R de T igual a una función que depende de TI más otra función que depende de TJ más otra función H que depende de TK. Entonces ya tengo F, ya tengo G. Lo que necesito ahora es H, porque ya tengo cómo se comporta la X, la Y y la Z. ¿Estamos? Realmente la notación en todo caso para que el doctor Suder les va a la siguiente clase. En todo caso la notación que él hubiera usado sería una X de T I más Y de T J más Z de T K, que creo que es una notación más agradable, ¿no? Porque F es cualquier cosa, ahí está mejor saber que depende en X, en Y y en Z. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar Z? Ahora sí miramos cómo está variando, cómo está creciendo esa elipse y cómo está creciendo según el plano. El plano es el plano X más Z igual a 2. ¿Cómo varía Z en el plano? El plano, perdón, es Y más Z. El plano es Y más Z igual a 2. ¿Cómo está jugando la Z entonces? Z es igual a ¿quién? A 2 menos Y. Pero Y es esto que está aquí. Z es igual a 2 menos seno de T. Por lo tanto, ¿cómo me queda mi función vectorial? Nada complicado, ¿verdad? Es puro introductorio. La función vectorial no es nada diferente. Me quedaría entonces la función vectorial R de T es igual a coseno de T por I. Yo creo que lo tenía aquí ya. X es eso, coseno de T por I, más el seno de T por J más 2 menos el seno de T por K. Y ya sería la solución, ¿verdad? Esta es la función vectorial que me representa esa figura, esa elipse que está ahí levantada, ¿verdad? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno. Entonces, solo antes de pasar a cálculo vectorial, les hablé un poquito de funciones vectoriales, aunque ya habían trabajado ustedes con funciones vectoriales, a saber que se llamaban funciones vectoriales. Si vamos a derivar una función vectorial que ya han trabajado ustedes, porque ustedes ya trabajaron con el gradiente, ¿se acuerdan del gradiente, no?
¿sí? Trabajaban con el gradiente. ¿Y gradiente qué decían? Era la derivada parcial respecto de X. ¿Se recuerdan todo eso, verdad? Todo modo lo vamos a repasar. Vamos a hacer un cálculo de gradientes y todo eso en la hoja de trabajo de mañana posiblemente, para que se recuerden. Entonces, si yo aplico el límite cuando X tiende a A, solo como recordatorio, para que sepan cómo trabajar con funciones vectoriales, para que se recuerden cómo trabajar con funciones vectoriales. Si yo decidiera el límite cuando X tiende a A de la función vectorial, esto es lo mismo que el límite cuando X tiende a A de X de T, aunque sería aquí T tiende a A, ¿verdad? Perdón, porque no sería X. T tiende a A, T tiende a A, y más límite cuando T tiende a A de Y de T, J. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Simplemente es para que se recuerden de que ustedes ya trabajaron funciones vectoriales. Si yo quiero la derivada de una función vectorial, es la derivada de cada uno de los componentes también. La última es Z. Z de T. Entonces, si quiero encontrar el límite de una función vectorial, es el límite de cada una, siempre respetando quién va para X, para Y y para Z. ¿Alguna duda de esto? Entonces, funciones vectoriales no es nada complicado, es solo algo introductorio, porque lo que quiero entrar es a cálculo vectorial. Entonces, al hablar de cálculo vectorial, ya esto es un poquito más grueso. Aquí nos vamos a entretener una buena parte del semestre, si Dios lo quiere, si no es que todo el semestre, ojalá que no. Yo quisiera terminar esto para darles un poquito de Fourier todavía. Pero ¿qué es cálculo en cálculo vectorial? Esto ya es más interesante. El que entiende cálculo vectorial ya no quiere trabajar en algo diferente de vectores, porque trabajar con vectorcitos es la mejor forma, porque como ya vieron, los vectores pueden ser un indicador de fuerza o mayor fuerza. Ya vamos a ver todo lo que pasa con el cálculo vectorial. En este caso, que tengo un tornado aquí, se mira acá, cuando dicen que loco ¿verdad? Que rápido mira la matemática, pues ahí están, ¿verdad? En un tornado ahí sería el montón de vectorcitos, ahí sería fuerza del viento de un tornado, cómo están comparando. Entonces, lástima, no se puede apreciar bien acá, pero si lográramos, ya vamos a ver más adelante, pero aquí van a ver seguramente vectores más largos que otros. Sería ver en qué momento, viendo un análisis vectorial de esto que está acá, podríamos saber en dónde tiene más fuerza el tornado, dependiendo del tamaño del vector en ese momento. Como es imposible realmente plotear todos los puntos, ¿verdad? Pero se plotean suficientes como para tener una idea de cómo está comportándose la velocidad del viento y qué dirección está tomando el viento en cualquier momento. Entonces, en cálculo vectorial vamos a ver lo siguiente. Eso es contenido lo que vamos a entretenernos durante el resto del semestre. Primero vamos a ver lo que son campos vectoriales, que eso no es nada más que una función que le asigna a cada puntito en el espacio o en el plano un vector. Entonces, ya vamos a ver, eso lo vamos a estudiar a fondo. Cada uno de estos lo vamos a estudiar a fondo y nos vamos a entretener suficiente con cada uno de estos. Pero eso solo asigna a cada punto, ya sea en el espacio o en el plano, un vector. Integrales de línea nos va a servir para calcular posiblemente la fuerza de una partícula. Sí, la fuerza de una partícula, la fuerza de un campo vectorial sobre una partícula a la hora de irse de un lugar a otro. Son integrales de línea, integrales de superficie también vamos a ver, ya vamos a profundizar en cada uno de estos. Y todo esto se va a basar en unos teoremas que nos relacionan el teorema fundamental de cálculo integral, lo que habíamos visto con ustedes, solo que aplicado ahora a vectorial, que va a ser el teorema de Green, de Stokes y el teorema de la divergencia. Pero eso que está aquí nos lo vamos a llevar en meses, ¿verdad? Eso no es solo decir lo voy a ver ahorita, ¿no? Entonces vamos a entrar primero a lo que son campos vectoriales. Lo que tengo aquí no sé si se mira bien ahí. Voy a apagar la luz. Ahí se mira mejor, ¿verdad? Ya la voy a encender, que esta fue la clase que ya no la terminé de preparar aquí en la computadora. Esta es la bahía de San Francisco.
¿qué tengo aquí? Todo cómo se comporta, cómo está el viento comportándose en toda esta imagen. Estos vectorcitos me indican la dirección del viento, y si supiéramos bien más o menos la longitud, es la fuerza del viento. Aquí nos podría servir en todo caso esto para saber de que aquí en la bahía donde está el Golden Gate hay mayor viento, ¿sí? Esta fue una foto tomada, no sé, en 1997 creo yo, y esta, sí, diferente hora, diferente año, y miren cómo es de diferente realmente el viento y cómo está entrando más fuerte por aquí. Ya parece weather time, ¿verdad? Pero el tiempo aquí es más fuerte, ¿verdad? Según los vectorcitos, y eso lo que es un campo vectorial es un montón de vectores. Entonces va a haber una función que es la que me asigna a cada puntito un vector. Entonces, según como vayan variando el tamaño de los vectores, va a ser la mayor fuerza, o en este caso mayor viento, ¿verdad? Entonces, continuamos. Entonces entremos a qué es campos vectoriales. Entonces, otro tipo de campo vectorial, la figura no tiene nada que ver realmente con lo que dice arriba, ya le voy a hablar. Otro tipo de campo vectorial es el campo de fuerzas, que asocia un vector de fuerza a cada punto en una región. En general, un campo vectorial asigna a un elemento del dominio, ya sea R2 o R3, es decir, ya sea en 2 o en 3 dimensiones, un elemento en el contradominio que es un vector, ya sea un vector de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Entonces en un campo vectorial simplemente es una función. No copien esto porque ya les voy a dictar una definición, porque aquí está la parte donde ya no seguí trabajando en la computadora. Es una función que va a tener sus funciones de componente, como ya vimos aquí, creo que se acaba esta. Sí. Sus funciones componentes, como lo vimos en las funciones vectoriales. Ciertas funciones componentes voy a ponerle aquí P, X, Y, no copiar esto todavía, más Q de X, Y, J. Supongamos que fuera un campo, ese es un campo vectorial en 2 dimensiones. Según cómo se comporte, aquí pues hay una función que depende de X y de Y, aquí hay la función que depende de X y de Y. Entonces yo quisiera saber cómo se comporta el campo vectorial en el punto 1,0. Entonces diría, ¿qué vector va en el 1,0? Entonces miraríamos cuál es la función en el 1,0y más cuál es la función en el 1,0j. Entonces, ¿qué hicimos aquí? A partir de un puntito obtuvimos un vector. Entonces tengo el 1,0, estaríamos acá y diríamos, ¿qué pasó aquí? Entonces el campo vectorial me diría, genera un vector. Me diría, se genera este vector. Y así con todos los puntos del plano. Y entonces ahí es donde tenemos todo el campo vectorial. Pero como les digo, es imposible porque hay infinitos puntos. Basta con tomar un par para saber más o menos el patrón que tienen, como era este caso, ¿verdad? Ahí se mira más o menos el patrón del viento, pero no tiene ploteado para todos los puntos, pero tienen suficientes puntos. Entonces, un ejemplo de un campo vectorial podría ser este. Ahorita no le hagan caso a... Ahí no se mira bien, ¿no? No le hagan caso a esos datos porque son internos de allá del software que estoy usando aquí. Pero es un campo vectorial en 2 dimensiones que me dice que la X se comporta así y la Y se comporta de esta forma. Ya lo voy a definir y todo. Esos son formalismos. Entonces, sintaxis del software era lo anterior. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está el campo vectorial. Entonces, realmente con un software es mejor dibujar estas cosas que echárselas a pie. Vamos a hacer un par a mano aquí, no es difícil. A la hora de yo pedirles un problema, les diría dibuje por lo menos 10 vectores del campo vectorial, una cosa así, pero no echarse una barbaridad así, ¿verdad? A menos que de verdad no tuvieran nada que hacer y se echen los versos así. Entonces, a mi favor, pongamos definición.
definición, vamos a definir primero un campo vectorial en 2 dimensiones y luego nos lo echamos en 3 dimensiones. Entonces pongamos sea de una región en R2, sea de una región en R2, una región en R2, pongamos si quieren entre paréntesis una región plana. Plana. R sub 2 significa en 2 dimensiones, ¿verdad? Sea de una región en R2, una región plana, punto. Sea de una región en R2, punto. Un campo vectorial sobre R2, un campo vectorial sobre R2 un campo vectorial sobre R2 es una función. Un campo vectorial sobre R2 es una función que asigna a cada punto x, y. Es una función que asigna a cada punto x, y de D, a cada punto x, y de D, un vector de 2 dimensiones, un vector de 2 dimensiones f, x, y. Un vector de 2 dimensiones f, x, y. Muy bien. Notación f, x, y es igual a una función como lo que puse ahí, f, x, y más q, x, y, j. También se podría escribir como p de x, y, q de x, y. Y por facilidad nosotros lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ya asumimos las variables de esas son las variables de esta que está ahí. Estamos, pongamos aquí abajo si quieren, P y Q son funciones escalares. Son funciones escalares en 2 dimensiones. Son funciones escalares en R2. ¿Alguna duda? Muy bien. Ya antes de hacer unos ejemplos, todavía no. Entonces, ¿qué es eso? Es lo mismo que esto. Entonces dice, a cada puntito le asigno un vector. Entonces agarramos este puntito, agarramos este y nos dice, ¡plac!, nos tira el vector. Agarramos otro puntito, nos da el vector. Entonces, así se va generando lo que sería un campo vectorial, y muchas veces se mira el patrón, así como en este caso. Notan ustedes que más o menos se mira el patrón, cómo se va haciendo esto, así, algo así, ¿ve? Pero en esto es un poquito más complicado. Ya vamos a ver otros no tan complicados, donde se mira el patrón más sencillo. Muy bien, entonces eso es para R2. Ahora vamos a R3. Ya voy a darles un ejemplo en R3, que eso ya es más difícil de dibujar aún. Entonces pongamos definición. Definición, y pongamos sea E un subconjunto. Voy a poner sea definición. Ahora va a ser un campo vectorial, pero en R3. Sea E un subconjunto en R3. Sea E un subconjunto de R3, perdón, no en R3, sino de R3, ¿verdad? Que es de R3.
Entonces pongamos un campo vectorial sobre R3, un campo vectorial sobre R3 un campo vectorial sobre R3 es una función f, un campo vectorial sobre R3 es una función f que asigna, es una función f que asigna a cada punto x, y, z en E un vector que asigna a cada punto x, y, z en E un vector tridimensional, un vector tridimensional x, y, z. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es? Es la misma cantaleta, simplemente que ahora va a estar en tercera dimensión. Entonces la notación sería f de x, y, z es igual a p de x, y, z y más q de x, y, z j más pqr, creo que utilizamos, quiero ver si puedo usar la misma, r, x, y, z. Que por facilidad lo vamos a escribir así. Más J salud. Ejemplo. Entonces hagamos un ejemplo sencillo. Bueno, pongamos trazar algunos vectores del campo vectorial. Trazar algunos vectores del campo vectorial. Dije algunos porque lo voy a hacer yo. Ya para usted en todo caso le diría ya 10, 12 o algo así, ¿verdad? Porque algunos pueden poner uno y ya. Entonces, trazar algunos vectores del campo vectorial. Menos y más x j. Menos y más xj. Muy bien. Entonces, tracemos unos 10 vectores, una cosa así. Y hagamos el... No trajimos yesos de colores, ¿verdad, Vani? ¿No trajiste? ¿De colores no tenés ahí? No. Vamos pues. Entonces, veamos el campo vectorial. Entonces, como son algunos vectores, ¿qué tengo que hacer? Agarrar algunos puntos, sacar algunos vectores y se acabó. Entonces voy a agarrar primero el punto 1,0. Ya voy a hacer el 0,1. De ahí vamos a poner, bueno, ahí vamos a ir viendo. 1,0. Estoy aquí. F de 1,0, ¿quién es? Dice que es cuando la x vale 1 y la y vale 0. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo quedaría? Menos. No, menos nadie sería. Solo quedaría como J. Dice que cuando la x vale 1 y la y vale 0. Lo que quiero es que no se pierdan, ¿verdad? Aquí la y vale 0, la x vale 1, solo me queda el vector j. ¿Quién es el vector j? ¿Cómo iría? ¿Horizontal o vertical? Esta es la componente, esta para x, esta es para y. ¿Estamos o no? Entonces se daría un vector algo aquí. Sería sacar la norma, ¿verdad? Para saber el tamaño, pero
el vector unitario, que es el vector J, ¿verdad? Bueno, J, ¿qué más? Agarremos ahora un punto aquí, el 0,1. Para el 0,1, ¿cómo me queda? 0 en X, 1 en Y, me queda menos I. Menos I. Ahora agarremos menos 1 en X, 0 en Y. Cuando vale menos 1 en X, me queda menos J. Menos J, me queda más o menos por aquí. Y agarro el 0, menos 1, me va a quedar I. Yo estoy agarrando números random, ¿verdad? Yo estoy agarrando algunos puntitos, sacando los vectores. Se acabó como me dijeron agarrar algunos. Podemos agarrar el 1,1 a ver qué pasa. 1,1, ¿quién es? 1 en X, 1 en Y. Menos I más J. Entonces sería ver en primer lugar el tamaño de ese vector. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 2, ¿verdad? 1.4142. Esa es la raíz cuadrada de 2. ¿Y cómo estaría situado? Sí dibujaron vectores ustedes en la hojita de trabajo, ¿verdad? Sí, ese es el vector. Ese es el vector menos 1, 1. ¿Sí? Entonces sería, lo voy a poner aquí, menos 1, 1 más o menos, sería un vector algo así. Por eso. Menos 1, 1. Estoy situado a partir del 1,1. O sea, a partir del punto 1,1 se genera el vector menos 1, 1. Entonces se genera así. Más o menos esto, ¿verdad? 1.40 y pico. Entonces algo así tendría que ser la figura. Podemos agarrar aleatorio otro, ¿verdad? Voy a agarrar a lo mejor aquí. Sería menos 1, 1. Para el menos 1, 1 me quedaría menos I menos J. Es el vector menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces me quedaría menos 1, menos 1. Más o menos como por acá. Y raíz siempre de 2. Bueno. Una cosa algo así tendría que ser, ¿verdad? ¿Dónde? Es 1, 1. 1 aquí. El de abajo es menos 1, 1. Ah, tenés razón. No, perdón, tenés razón. Porque es menos 1, 1, entonces menos 1 en X y 1 en Y. Menos 1 en X y 1 en Y. Entonces me queda menos 1, 1. Ahí está, ¿verdad? Menos 1. Ahorita lo voy a chequear. Menos 1 en X, me queda menos J y 1 en Y, menos aquí también. Entonces sí estaba bien, ¿verdad? Entonces me queda algo así y sería dibujar, si hubieran sido 10, hubieran agarrado 10 aleatorios y ahí se comienza a generar más o menos el campo vectorial. Voy a probar sin mover mucho, a ver si nos queda bien esto. Sería ahí va, ¿verdad? ¿Qué sería más o menos? Vamos a ver. Ahí está lo de la hélice, miren, se me había olvidado enseñárselos. Bueno, pero ver. Más o menos así sería, ¿verdad? Ahí, porque ya este programa ya dibuja un montón de vectores, pero ahí se va generando más o menos el patrón que estamos encontrando, que es a partir de un círculo. Y comenzaríamos a meter 1000 vectores en un software y ya se generaría el campo vectorial. ¿Alguna duda de esto? Muy bien. Entonces vamos a ver. Ejemplo 2. Trazar el campo vectorial en R3 dado por...
Ejemplo 2. Trazar el campo vectorial en R3 dado por Z por K. Z por K. Es en R3. Muy bien. Vamos pues. Entonces, vamos con esto y me quedaría probar, comenzaría a meter puntos, ¿verdad? Cuando vale en 0, 0, 0, que estaría aquí, ¿cuánto vale esto? Me queda 0. 0, 0, 1. En 0, 0, 1 es 0 en X, 0 en Y, 1 en... Aquí me quedaría simplemente K. El vector es el vector también 0, 0, 1. Entonces me quedaría que sería en 1 en Z, ¿verdad? Simplemente me quedaría así. Ahora me voy para el punto 0, 1, 1. ¿Qué es esto? Es 0 en X, 1 en Y, 1 en Z. Voy a poner 0 en Z. ¿Manda? Ahí en ese, ¿cómo lo pusiste? ¿Dónde? Ah, X, Y, Z. X, Y, Z y J. Voy a poner así. 0, 1, 1. Entonces es 1 acá, más o menos 1 en Z, y me queda que es de 1. Y si comenzaría a graficar, me queda una cosa algo así. Y si ahora me voy para 2 en Z, me quedan vectores más grandes. Entonces estaría en una figura más o menos así, como esta que está acá. ¿La ven, verdad? Esa que está aquí. Y cabal, le digo, y cuando fuera -1 se irían, comenzarían a ir para abajo, y mientras más se van alejando, más grandes están haciendo los vectores. Entonces graficar un campo vectorial tampoco es complicado. ¿Alguna duda? Por cómo me está quedando el vector, en este caso dice 1 en K. No, K es este. O sea, va a ser Z, va para Z siempre. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces les voy a poner uno para ustedes. Vamos a poner uno para ustedes. Graficar el campo vectorial. Cuando les diga graficar, asumamos por lo menos 10 vectores. 10 vectores no es complicado. X y más Y. Más Y. 1, B. Solo les pongo en 2 dimensiones porque en 3 se pueden poner un poquito feo. O le voy a poner uno en 3. Peter, ¿estás pasado dormido la mayoría del tiempo? ¿Qué estás opinando? J. ZJ, vamos. Vamos pues, esos dos para ustedes rapidito en 5 minutos y yo continúo. En 3D dibujar algo así estaría espantoso, ¿eh?